tórax respiratorio. Vamos a ver hoy el tema de amplexión y amplexación de tórax. Antes de entrar de lleno en cada una de estas técnicas, les diré que la amplexión y la amplexación son técnicas tanto de inspección como de palpación, es decir, son técnicas en las cuales combinamos las dos estrategias, porque vamos a palpar al paciente y al mismo tiempo vamos a observar qué es lo que sucede cuando el paciente respira. La meta, el objetivo básico de estas técnicas de amplexión y amplexación es el determinar si hay simetría en la expansión de los pulmones, si hay simetría en el trabajo de los pulmones. Recordarán ustedes que cuando hablamos de inspección de movimientos respiratorios, una de las cosas que decíamos que había que tomar en cuenta era la simetría de la expansión de ambos hemitórax. Bueno, con estas técnicas de amplexión y amplexación son con las que vamos nosotros a constatar si la expansión del hemitórax derecho y el hemitórax izquierdo son simétricas. Empezaremos con la amplexación. La amplexación nos permite valorar la simetría de la expansión de ambos hemitórax en sentido transversal, de manera simultánea y en sus caras anterior y posterior. Recuerden que en la cara anterior son básicamente lóbulos superiores, y en el caso del lado derecho lóbulo superior y medio, y en tórax posterior son básicamente lóbulos inferiores. ¿Ok? Entonces por eso tenemos que valorar la expansión en tórax anterior y en tórax posterior. Recuerden también que cuando nosotros hacemos inspiraciones profundas, los pulmones se expanden hacia abajo con el movimiento del diafragma, pero también se expanden lateralmente, lo cual hace que la caja torácica se abra lateralmente, y se expanden de manera anteroposterior también, haciendo pues que en sentido anteroposterior el diámetro torácico también se haga más amplio. La amplexación hay que hacerla, además de en las caras anterior y posterior, hay que hacerla siempre a 3 niveles. Hay que evaluar la expansión de las regiones superiores, es decir, donde están los ápex. Hay que evaluar las regiones medias, donde están los ilios, que sería más o menos a la altura de la sexta costilla, y hay que evaluar las bases, ¿sí? La región inferior, que sería a la altura de los rebordes costales. Repito, vamos a evaluar la expansión de los ápex colocando nuestros dedos. Ahorita vamos a ver unas figuras a la altura del ángulo esternal. Vamos a evaluar la expansión de las regiones paraesternales, de las regiones pulmonares medias, esto es donde están los ilios, más o menos a la altura de la sexta costilla, y la región donde están las bases, que es a la altura de los rebordes costales anteriores. Para esto le pediremos al paciente que cada vez que le coloquemos nuestras manos, que ahorita vamos a explicar cómo hay que hacerlo, el paciente haga una inspiración profunda, que agote su volumen de reserva inspiratoria para que los pulmones se expandan. Entonces, en tórax anterior es 3 niveles, en tórax posterior también es a 3 niveles, a nivel superior más o menos a la altura de la segunda vértebra torácica. Hay autores que sugieren que sea a la altura de la séptima cervical, lo cual se me hace demasiado alto, pero bueno, hay quienes lo recomiendan así. A nivel medio, que sería más o menos a la altura de la séptima costilla, que es donde está el ángulo escapular. Acuérdense que estamos hablando de tórax posterior. Y a nivel inferior, en los rebordes costales posteriores. Estos serían los sitios donde vamos nosotros a aplicar la técnica. ¿En qué consiste la técnica? La técnica consiste en colocar las manos, cada una en un hemitórax o en un costado,
y las colocamos de tal forma que nuestros pulgares derecho e izquierdo se encuentren o tiendan a encontrarse en la línea media, ya sea la línea media external si es en tórax anterior o la línea vertebral si es en tórax posterior, y le pedimos al paciente que realice una inspiración profunda cada vez. Esto se lo vamos a pedir, como dije ahorita, con antelación, y aquí lo podemos ver gráficamente. Si vamos a hacer amplexación, fíjense cómo vamos a colocar para evaluar las regiones de los ápex. Yo coloco mis manos de esta forma, me agarro con 4 dedos de los trapecios y mis pulgares los coloco a la misma distancia de la línea medio external cada uno. Le voy a decir previamente que cada que le coloque mis manos, el paciente haga una inspiración profunda, de tal forma que cuando el paciente haga esa inspiración profunda y los pulmones se expandan en la región de sus vértices, esta distancia se va a alargar en relación a la distancia que había aquí. ¿Okay? Ustedes notarán que esta distancia de aquí a aquí es mayor que esta distancia de aquí a acá. Esto me está diciendo que hay una expansión, pero lo importante, si yo trazo la línea medio external, lo importante es qué tanto se separa cada pulgar de la línea media. Es decir, lo importante no es qué tanto se separan los pulgares entre sí, sino qué tanto se separa cada uno de la línea medio external, porque deben de separarse la misma distancia. Si uno de los pulgares se separa menos que el otro, eso quiere decir que de ese lado, del lado donde se separa menos, ¿okay?, tengo yo una hipomovilidad, es decir, hay una expansión menor que del lado donde se separó más. Me voy a las regiones iliares, más o menos a la altura de la sexta costilla. Hay que agarrarse bien de las regiones laterales, nuestras manos enganchadas de las regiones laterales, para que cuando inspire jale mi mano lateralmente. Lo mismo del otro lado. No hay que poner las manitas encima, ahorita vamos a ver la técnica incorrecta, sino engancharnos bien, y nuestros pulgares colocados cerca de la línea media. No tienen que estar exactamente sobre la línea media, pero sí deben de estar lo más simétricamente colocados cerca de la línea media, para que cuando le pidamos al paciente, que ya lo debe de saber, que meta aire profundamente, haya una expansión de ambos pulmones en sentido transversal, ¿okay? Aumenta el diámetro transverso, y obviamente los pulgares se van a separar entre sí. Vean, aquí tengo la línea media, ya el paciente está, salió chueca, pero no le sé. Ya el paciente está inspirando profundamente. Vean cómo estamos bien agarrados de las caras laterales. ¿Sí? No crean que soy yo el paciente, no soy yo, ni el explorador tampoco. Es una figura tomada de un libro. Fíjense cómo los pulgares se van a separar de la línea media y se deben de separar la misma distancia uno y el otro. Por segunda vez lo repito, no nos importa qué tanto se separan los pulgares entre sí, nos importa qué tanto se separa cada pulgar de la línea media. Deben de separarse simétricamente, y una vez más lo repito, si un pulgar se separa más que el otro, eso significa que en el lado donde el pulgar se separó menos de la línea media hay una hipomovilidad, hay una disminución en la expansión de ese hemitórax. En este caso,
en la cara anterior, ¿sí? En la cara anterior del tórax o de ese hemitórax. Siguiendo con tórax anterior, nos vamos a la región basal. Vean ustedes, aquí tenemos la línea media. Nuestras manos bien agarradas de las caras laterales aquí, pues ya prácticamente nuestras manos están agarradas en el abdomen. Los pulgares colocados a la misma distancia. Insisto, no tienen que estar pegaditos los pulgares, no es necesario. Lo que sí que tienen que estar a la misma distancia de la línea media. Y hago esta aclaración porque puede ser que el paciente sea obeso, puede ser que el paciente tenga un tórax muy ancho, y quien está explorando puede ser que tenga las manos muy pequeñas. Imagínense ustedes que sea una doctora chaparrita con manos pequeñas y que el paciente sea un paciente muy obeso. Pues imagínense, ¿no? O sea, si quiere que los dos pulgares queden pegaditos a la línea media, pues va a ser prácticamente imposible, a menos que realice la técnica de una manera incorrecta, como lo vamos a ver ahorita. No importa que los pulgares queden muy separados uno del otro. Una vez más lo digo, lo importante es que queden a la misma distancia de la línea media. De tal forma que cuando el paciente inspire, ambos pulgares, debido a la expansión lateral de los pulmones, se separen la misma distancia de la línea media. Ya ustedes saben de qué nos está hablando si uno de ellos se separa más que el otro. Por tercera y última vez lo digo, recuerden, el pulgar, en caso de que así suceda, el pulgar que se separe menos, nos está hablando de que de ese lado, y esto es lógica, es sentido común, ¿no? A lo mejor hasta los estoy ofendiendo, pero discúlpenme, el pulgar que se separe menos nos habla de que esa región se está expandiendo menos. Y fíjense, puede ser que al hacer esta técnica, cuando hicimos la amplexación, esta es la amplexación, en los ápex estuvo normal, en las regiones pulmonares medias, de los cilios estuvo normal, y pudiera ser que en las bases encontremos que un pulgar se separó más que el otro. Eso quiere decir que tenemos un problema en la base del pulmón que se expandió menos, es decir, tenemos un problema en la base del lado donde el pulgar se separó menos de la línea media. ¿Okay? Por eso es que lo hacemos a nivel ápex, a nivel ilio y a nivel base. Y luego nos vamos a tórax posterior. Igual lo vamos a hacer en tórax posterior, en la parte superior, a la altura de, puede ser a la altura de la segunda dorsal o de la séptima cervical, colocando nuestras manos agarradas de los trapecios. Es decir, fíjense cómo aquí nos agarramos de los trapecios para evaluar los ápex en tórax anterior. Bueno, acá en tórax posterior también nos vamos a agarrar de los trapecios, pero por el lado de la espalda. Aquí no hay necesidad, en la flexión y amplexación, no hay necesidad de pedirle al paciente, hago la aclaración, en la amplexación de tórax posterior. Entiéndase que aquí vamos a evaluar, en tórax posterior vamos a evaluar básicamente la expansión de los lóbulos inferiores. Acuérdense que de T3 para abajo son lóbulos inferiores. Aquí no hay necesidad de pedirle al paciente que cruce los brazos al frente para separar las escápulas, como se lo pedimos en la percusión y como se lo pedimos también en el frémito vocal. Aquí no hay necesidad, puede dejar los brazos a sus lados. Entonces evaluamos en la parte superior, ¿sí? Evaluamos la región de los ápex, que corresponderán a lóbulos superiores. Nada más que no traigo la figura, pero ustedes se lo pueden imaginar. Evaluamos en la región
pulmonar media, que será más o menos a la altura de la séptima costilla, donde está el ángulo external, y luego evaluamos en las regiones basales, más o menos a la altura de la décima costilla. La técnica es la misma que en tórax anterior. Nos agarramos bien prendidos de la cara lateral del tórax y aquí en parte del abdomen, bien agarraditos, porque la intención es de que nos jale en ese sentido. Si ponemos las manitas aquí y acá, para que los pulgares nos queden más cerquita de la línea media, pues nos va a empujar las manos, pero hacia atrás, no hacia los lados. Y nosotros queremos que nos traccione las manos hacia los lados, porque vamos a colocar nuestros pulgares ambos a la misma distancia de la línea media, que en este caso será la línea espinal o vertebral. Podemos incluso, si se fijan, empujar un poquito, voy a marcar aquí, empujar un poquito la piel para que sea más notorio. Ustedes empujan con los pulgares un poquito de la piel. A la hora de inspirar profundamente el paciente va a ser más notorio. Lógicamente, la separación de los pulgares, esto dicho entre paréntesis, lógicamente aquí en la amplexación va a ser más notoria en las bases que en los ápex. Esto es obvio, ¿no? En los ápex hay menos tejido funcional, menos tejido que se va a expander que en las bases. Pero sin importar, por eso les decía, no importa qué tanto se separen entre sí los pulgares. Lo que nos importa es qué tanto se separa cada uno de la línea media, porque tanto en los ápex como en la región iliar como en la región basal hay diferente cantidad de parenquima pulmonar y por lo tanto la expansión será diferente. Aquí entonces en las regiones basales, recuerden que en tórax posterior los diafragmas se van a desplazar entre la décima y la doceava costilla. Entonces colocamos a la altura de la décima costilla nuestros pulgares, ambos a la misma distancia de la línea media, que es la línea espinal. El paciente, ya le dijimos desde un principio que vaya a inspirar profundamente, y aquí tenemos el resultado. Aquí está la línea espinal o línea media o línea vertebral chueca, como siempre, y debe ser la misma separación de ambos pulgares. Insisto que no se les olvide, para que esto sirva, ustedes tienen que decirle previamente al paciente que cada vez que le coloquen las manos sobre su pecho, sobre su espalda, haga una inspiración profunda, sostenga durante unos 2 o 3 segundos el aire y luego lo suelte, pero que lo suelte pasivamente, sin hacer esfuerzo. No queremos evaluar aquí su volumen de reserva expiratoria. Lo que queremos evaluar es la simetría de la expansión de ambos pulmones, tanto en tórax anterior como en tórax posterior, a través de la palpación, bien agarradito, y la inspección. Aquí, acuérdense que aquí está mi ojo, estoy viendo qué tanto se separan los pulgares de la línea media, y la separación debe ser simétrica. Eso es amplexación, muchachos. Aquí en un tiempo, es decir, al mismo tiempo, con un vistazo, yo estoy evaluando qué tanto se separa la línea, cada pulgar, de la línea media. Es decir, con un solo vistazo estoy yo evaluando si el hemitórax izquierdo y el hemitórax derecho están trabajando igual, si están trabajando de manera simétrica. Lo que sí vamos a ver este video. Es la expansión torácica. Para eso le decimos al paciente que al colocar las manos tanto por delante como por detrás, respire hondo para evaluar fundamentalmente
la simetría, ya que como no es una persona conocida, no sabemos su expansión normal, pero si expanden los emitoras de manera asimétrica, los puede orientar hacia algún hallazgo patológico. Por delante colocamos las manos en la zona infraclavicular, le decimos que respire hondo. La expansión de las bases por delante, abrazamos los hipocondrios con los dedos pulgares tocándose en el centro, que respire hondo. Perfecto. Por detrás, la zona supraclavicular, a través de la maniobra de Raúl, colocando las manos de esta forma, con los dedos pulgares unidos por detrás. Vean la separación. Le decimos que vean cómo se agarra de los trapecios. De los vértices y la expansión de las bases por detrás, de la misma manera que por delante. Cómo está bien agarrado el tórax de las caras laterales. Pulgares y cuando inspira, vean la separación de los pulgares. Hondo. Por último. Ok. Este es un ejemplo de cómo se debe de hacer la amplexación. Tanto, o sea, lo vimos parcialmente, pero ya explicamos que debe ser tanto en tórax anterior como posterior, a nivel de vértices o apex, a nivel de región pulmonar media o en ilios, sexta costilla, sexta, séptima costilla, y a nivel de bases. Esta es una mala técnica. Esta es una mala técnica porque vean ustedes aquí, la doctora, con tal de que sus pulgares estén pegaditos a la línea media, lo cual no es necesario, pues no está agarrándose bien de las caras laterales del tórax de este muchacho. Entonces, aquí, ¿qué va a suceder por aplicar esta mala técnica? Que en lugar, cuando inspire profundamente y los hemitórax se expandan lateralmente, cuando se expandan lateralmente, en este, por eso le puse tache aquí porque está mal, que expandan lateralmente, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que le va a empujar sus manitas hacia atrás. Los pulgares no se van a separar. Lo que va a pasar es que como el tórax también se expande en sentido antero-posterior, le va a empujar las manos hacia atrás. ¿Okay? Y entonces, pues, esto es totalmente incorrecto. Bien, aquí dejamos este video que nos habla de amplexión. Espero haber sido claro. Si no, pues ya saben, pueden ustedes hacer cualquier comentario. Termino mencionándoles el texto de lo que ya les comenté. Aquí comparamos la separación de cada pulgar de la línea media, la cual debe ser semejante, debe ser simétrica en todos los casos. De lo contrario, se entenderá que aquel pulgar que se separó menos y en el área que estamos explorando es porque dicho hemitórax se está expandiendo de manera defectuosa. Hay una restricción. Esto nos ayuda a nosotros a identificar enfermedades restrictivas, localizadas, que no permiten que uno de los pulmones o una región de uno de los pulmones, ya sea en el ápex, en la región media o en las bases, no permiten que se expanda de manera adecuada. Lo podemos identificar con esta técnica. Ok, entonces continuamos en el siguiente video con lo que es la amplexión, que es más sencillo todavía.